Hola, mi nombre es Eddie Gutiérrez y en este video te voy a mostrar cómo puedes hacer para poder mejorar tu probabilidad de que obtengas la visa B2 de turismo a los Estados Unidos. Primero que nada quiero comenzar con los requisitos. Los requisitos son algo sencillos, de hecho muy seguramente tú los conoces. Primero que nada tienes que llenar el formulario en línea, que es el DS-160, te dejo aquí el enlace en la descripción. También tienes que realizar el pago de $160 por la visa B2 y tienes que programar las citas tanto para la toma de huellas como para la entrevista. Después de hacer esto tienes que reunir todos los documentos que respalden tu solicitud y presentarte a la entrevista, por supuesto. Ahora, casi todos pueden cumplir con estos requisitos, eso es verdad, pero no a todos les dan la visa. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre algunos solicitantes y otros? Para entender bien qué es lo que quieren los consulados y embajadas de quienes solicitan la visa de turismo, te voy a explicar tanto la ley como un reglamento en el cual se muestran las instrucciones que los agentes consulares necesitan seguir para otorgarte esta visa. Vamos ahora a ver la ley que está en vigor, la cual permite a las personas extranjeras solicitar la visa de turismo. La ley se llama Immigration and Nationality Act y aquí está registrado absolutamente todas las leyes de inmigración. Más específicamente, como tú puedes ver aquí, en el artículo 101 A15B se encuentra la descripción de qué es una visa de turismo. Y solo vamos a leerlo, no para molestarte o cargarte con lenguaje técnico jurídico, sino más bien para que veas los requisitos de qué se requiere mediante leer la descripción. Por eso, aquí como puedes ver, dice, la visa B se le da para un extranjero que no venga con el propósito de estudiar o de realizar trabajos, cualificados o no cualificados, o como representante de la prensa extranjera, la radio, el cine u otros medios de información extranjeros que vengan a ejercer dicha vocación. Nota aquí, que tenga una residencia en un país extranjero que no tenga la intención de abandonar y que esté visitando los Estados Unidos temporalmente por negocios o temporalmente por placer. Entonces, desglosemos este concepto. Dice aquí, primero, que no debes ir a los Estados Unidos con el objetivo de estudiar. Segundo, no debes ir con el objetivo de trabajar. Tercero, no debes ir como un representante de la prensa extranjera. Porque para estos tres razones de ir a los Estados Unidos, para estas tres razones, existen otras visas. Y esta visa no es la adecuada en estos casos. ¿Sí? Y aquí viene otra parte que es muy importante. Dice que debes tener fuertes lazos que te aten a tu país. Aquí donde dice que tenga una residencia en un país extranjero que no tenga la intención de abandonar. Después, las palabras claves. Que la visita sea temporal. Y finalmente, que las razones sean por negocios, por las cuales te dan la visa B1, o por placer, por las cuales te dan la visa B2. Todos estos son los requisitos. Si ves, en la definición encontramos qué es la visa B2. Ahora, ¿por qué es importante tener esto en cuenta? Pues bien, a la hora de ir a la entrevista, el agente consular va a recibir tu solicitud y te va a hacer ciertas preguntas. Y no basta solamente en que le digas, a ver, que yo no voy a estudiar o yo no voy a trabajar. En realidad lo que le digas, en este sentido, es las promesas que tú le puedes hacer. No pesan tanto. Lo que realmente pesa es tu historia, es que tú le puedas convencer de otra forma al agente consular de que no vas con estos motivos y de que cumples con los otros requisitos, tales como el que tengas fuertes lazos, y que la visita sea temporal y también los objetivos centrales, ya sea por negocios o por placer. Y de hecho, antes de ver cuáles son las regulaciones o cuáles son las reglas que debe seguir el agente consular para determinar si te otorga o no la visa de turismo, vamos a ver cuáles son estos dos, qué significan estas dos palabras, negocios y placer, según la definición jurídica que da la ley de inmigración. Muy bien,
Entonces, para ver cuál es la definición de estas palabras, negocios y placer, son palabras técnicas en este caso. Y vamos a ver en el Code of Federal Regulations, aquí te dejo exactamente el código, artículo 4131, donde dice, el término negocios lo define de esta forma. Se refiere a convenciones, conferencias, consultas y otras actividades legítimas de carácter comercial o profesional, y no incluye el empleo local ni la mano de obra por cuenta ajena. Entonces, como tú puedes ver, a veces uno se puede confundir cuando escuchas visa de negocios, cuando escuchas visa B1. Entonces parece que te dieran trabajo, pero en realidad no quiere decir que puedes ir a trabajar, sino que puedes hacer ciertas actividades que tengan que ver con tu negocio en tu país de origen. Esa es la visa de negocios. Y eso es clave que lo entiendas si es que esa es la razón por la que la solicitas. Ahora, la gran mayoría de personas, por supuesto, solicitan la visa B2, que es por placer. Ahora, ¿qué es placer? Según esta definición local. Y aquí dice, a efectos de la expedición de visados, se refiere a las actividades legítimas de carácter recreativo, incluido el turismo, la diversión, las visitas a amigos o familiares, el descanso, tratamiento médico o actividades de carácter fraternal, social o de servicios. Entonces, estas actividades son las que tú tienes que ir a realizar, y esto debe ser algo que tú debes tener muy en cuenta. Tú vas a pedir una visa con este objetivo, sea para negocios o por placer, por turismo. Entonces, lo que tú debes hacer cuando vas a pedir esta visa es tener planes concretos y realistas que le convenzan a la gente consular de que realmente vas con estos objetivos. Este debe ser el centro de todo lo que tú haces. Si tú simplemente dices, voy a Estados Unidos para pasearme, por ahí tengo un amigo, y eso es todo, es algo muy general, es algo muy poco concreto, entonces el agente consular ya empieza a sospechar de que tal vez no es este tu verdadero objetivo, porque no estás hablando mucho al respecto. Entonces debes tener planes concretos de qué es lo que necesitas hacer. Recuerda, esto es muy importante, el objetivo de tu visa. Tenlo en cuenta a la hora de hacer la entrevista. Ahora, esto no es por supuesto lo único que es en lo que se va a fijar el agente consular. Vamos a ver específicamente cuáles son las instrucciones que le dan a los agentes consulares. De esta manera vas a saber en qué están pensando ellos y vas a tener en cuenta las respuestas que debes darles a los agentes consulares para que estén satisfechos. Las cosas en las que te debes enfocar a la hora de conversar con ellos. Vamos a la siguiente parte. Ahora, las instrucciones para los agentes consulares en cuanto a si ellos te van a dar o no, para ellos poder sopesar si te van a dar o no la visa B2 o la visa B1, se encuentra en el Manual de Asuntos Exteriores, Manual of Foreign Affairs, y aquí te dejo también la legislación. Entonces, en el párrafo 402.2, 2b, hablando de la visa de turismo, dice así exactamente. Y nota aquí, 3 cosas muy importantes. Inciso A. Tienen una residencia en un país extranjero, o sea, quien está solicitando, ¿no? Que no tienen la intención de abandonar. B. Tienen la intención de entrar en los Estados Unidos por un periodo de duración específicamente limitada. Y C. Solicitan la admisión con el único propósito de realizar actividades legítimas relacionadas con los negocios o el placer. Y finalmente nota esta otra parte de del reglamento, donde dice, si un solicitante de un visado B1 o B2 no cumple uno o más de los criterios anteriores, usted debe rechazar al solicitante en virtud de la sección 214b de INA. Entonces nota, así de importantes son esos 3 asuntos en los que se enfocan los agentes consulares. Muy bien. Entonces, si ya sabes que estas son las cosas que tú tienes que tener en cuenta, que lo que ellos quieren saber, de lo que ellos tienen como regla, que tienen que sopesar, ¿cómo te puedes preparar? ¿Qué puedes decir? ¿En qué te debes enfocar a la hora de hablar? Vamos a poner ahora esta ley en la práctica. Veamos la siguiente parte. ¿Cómo prepararte entonces para la entrevista?
ten en cuenta en especial todo lo que hemos visto, pero en especial las reglas que les dan a los agentes consulares. Primero, de tener una residencia en un país extranjero y no tener la intención de abandonarlo. Entonces, esto a su vez refleja en qué tipos lazos tienes que te aten a tu país. Si tú no tienes trabajo, si tú no tienes familia, si no tienes estudios, si no perteneces a ninguna organización o no haces nada, tú solamente te presentas y dices, quiero visitar porque tengo, qué sé yo, un familiar en Estados Unidos. Entonces, no estás demostrando como que tienes muchas cosas que te aten a tu país, ¿sí? Por el contrario, si tú hablas, por ejemplo, tengo mi familia aquí en Estados Unidos, aquí en mi país, ¿verdad? Tengo mi familia, por ejemplo, tengo una esposa, tengo un esposo, tengo un negocio, tengo un trabajo, mi trabajo es fijo. Si es que tienes propiedades, tengo aquí casa, tengo un carro, tengo... Entre más cosas tengas que te aten, más probable va a ser que te otorguen esta visa. Pero no se trata únicamente de tener cosas. Se trata también tal vez de pertenecer a alguna organización, tal vez una organización religiosa, una organización de beneficencia, algo que tú sepas que te ata al país. Tener estudios, estar mientras estás estudiando y tú quieres salir, puedes visitar otro país, por supuesto, puedes visitar los Estados Unidos, pero es una buena razón para decir voy a volver porque mis estudios están aquí, estoy estudiando, estoy cursando una carrera, estoy haciendo tales o cuales estudios. Entonces, entre más cosas tú puedas demostrar que te aten, un solo factor no va a ser suficiente. Y solo decir que tienes familia en tu país no te va a dar la visa. No va a ser suficiente motivo para que te ate al país en el que estás. Tienes que mostrar lazos más fuertes. Entre más cosas puedas demostrar, más convincente va a ser tu caso y menos probable va a ser que te rechacen la visa. Primer factor. El segundo factor dice tener la intención de entrar a Estados Unidos por un periodo limitado, dice específicamente limitado. Una de las situaciones perfectas, a lo que a ellos les gusta mucho, es decir, bueno, yo estoy yéndome a Estados Unidos porque tengo vacaciones en, qué sé yo, en octubre y tengo 3 semanas de vacaciones y en esas 3 semanas tenemos pensado ir a tal lugar. Y dice, bueno, como solo tengo 3 semanas, tengo un momento en el que me voy y un momento en el que regreso. Planes concretos. Si tú puedes demostrar que solo piensas ir por un periodo específico de tiempo, no tiene que ser con fecha y con horas de cuándo te vas, ¿verdad? Pero sí tiene que ser algo que tenga más que ver con planes específicos de lo que tú piensas realizar, de que te piensas ir a Estados Unidos y que en realidad quieres volver. Si estos planes suenan realistas, entonces, de acuerdo a tus circunstancias, entonces es más probable que ellos que el agente consular te conceda la visa de turismo. Entonces ten en cuenta esto: tiempo corto, tiempo específico. La tercera parte menciona que tiene que ver con los propósitos, con placer o con negocios. Y ya viste la definición de placer y negocios. Entonces tú debes hablar qué planes tienes. No puedes decir simplemente quiero ir a visitar a tal persona. Tienes que decir quiero irme a California porque quiero ir a los estudios universales y quiero visitar Disneyland que tienen ahí y quiero pasearme y también tengo unos amigos y hay una boda y esto vamos a hacer en estas fechas más o menos y de aquí y después me quiero regresar. Quiero irme a hacer compras, etcétera, ¿no? Entonces tienes planes muy concretos y objetivos. Si es posible que tengas los planes en semana tras semana, entre más ordenado, más organizado tengas el asunto, más reales sean tus planes. Porque si realmente quieres ir de turismo, pues vas a tener objetivos concretos de qué quieres ir a realizar en el país. Ahora, una vez tú tienes todos estos, has explicado sobre todos estos asuntos, cuando ya la agente consular habla de, bueno, muéstrame los documentos, entonces eso quiere decir que ya estás avanzando en tu solicitud. Como que ya le pudiste convencer un poco y ahora tienes que mostrar que realmente tienes algunos documentos que respalden lo que tú dices. Así que ten esto muy presente. Si es que tú puedes mostrar algunos documentos, mira, aquí están, este es mi contrato de trabajo, este es mi lugar de estudios, estos son los bienes que yo tengo, este es el negocio que yo tengo. Entonces, cualquier cosa que tú ya vayas mostrando, ya es algo muy bueno que te estén pidiendo documentos, porque generalmente
ellos utilizan esa primera parte de la entrevista para saber si aceptan o rechazan tu solicitud de visa. Y ten muy en cuenta, no se trata solo de recoger todos estos documentos, sino se trata de la entrevista, de que tú le puedas convencer, porque a la final todo depende de la opinión del agente consular. Muy bien, espero te haya gustado este video, espero que lo hayas encontrado útil. No existe una fórmula mágica que te pueda decir de tal forma te van a tener, te van a dar la visa. No hay algún documento especial que siempre te ayude. Mucho depende de tu historia, mucho depende de tus circunstancias y sobre todo de cómo te desenvuelvas en la entrevista con el agente consular. Si tú deseas ayuda, deseas que te ayudemos a prepararte para la entrevista, obtener los documentos, llenar el formulario, todo lo que tú necesites para obtener la visa de turismo, puedes contactarnos. Nosotros estaremos muy gustosos de ayudarte. Además, hay casos a veces complejos en los que no sabes. Hay personas que ya han estado en los Estados Unidos y desafortunadamente los han deportado, han tenido alguna otra dificultad y necesitan un perdón. También te podemos ayudar con este tipo de dificultades en caso lo necesites. Así que contáctanos y esperamos para nuestro siguiente video.